¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. ¿Qué podemos esperar para este nuevo comienzo de semana? El precio se mantiene entre los 58 a los 59 mil dólares, queriendo nuevamente romper esos 60 mil dólares, que de hecho es algo que no ha podido hacer el precio en las últimas horas. Algo que me comentan por allí en la comunidad de Telegram es que si bien el precio no está haciendo nada, cada quien debería de sacarse su propia bolita de cristal y a partir de ahí pues cada quien tendría que aprender a ser un adivino en irlo a vender todo aquí arriba al último dólar y comprarlo todo posteriormente aquí abajo en 49 mil dólares exactos ni más ni menos. Yo creo que eso es algo imposible como tal, pero bueno, cada quien tiene una forma de pensar totalmente distinta, cosas que incluso parecieran imposibles. Pero si alguien dice que puede venderlo todo aquí arriba y comprarlo todo aquí abajo, pues bueno, supongo que tiene una habilidad ya fuera de lo normal de un ser humano común. Entonces, mire, si nosotros hemos venido trabajando cierta zona en el último análisis o qué es lo que debería de ser el precio ya comenzando esta nueva semana, yo les dejaba a ustedes por acá de que el precio pues esta nueva semana pues debería de intentar incorporarse al menos a esta zona. Únicamente ha hecho un retesteo pero no ha podido mantenerse allí al menos en 60 mil dólares. Si el gráfico diario hubiera cerrado, por lo menos aquí arriba, pues el panorama estuviéramos trabajando ya algo diferente, pero no ha podido romper como tal. Si nosotros vemos, no hay volumen. Si no hay volumen es porque si bien no hay una presión compradora fuerte, no hay una presión vendedora fuerte. Ahora le voy a explicar algo. Ojito con esto. Si ustedes le prestan atención, la última caída pequeña que nosotros hemos estado viendo desde que Bitcoin tocó casi 63 mil dólares, llegó hasta por aquí, mire, 56 mil 70 con 10 centavos. Aquí. Aquí sí nos ha dejado una mecha. Ahora bien, lo que deberíamos de estar viendo para este nuevo comienzo de semana, porque si usted ve el precio está tratando de buscar liquidez en este momento, no es otra cosa. Y ya se lo expliqué en muchas ocasiones. Si alguien con bastante dinero, siempre y cuando no sea manipulación, se metió de lleno aquí, tiene que seguir inyectando liquidez para intentar seguir subiendo el precio. ¿Por qué motivo? En los mercados financieros está del pez gordo al más gordo. ¿Qué significa eso? Que uno se come a otro. Entonces, si realmente aquí se metió alguien con bastante dinero, en cualquier punto debe de hacer otra inyección de capital porque eso sería lo más lógico. Si no va a quedar atrapado dentro de su propia burbuja. ¿Qué significa su propia burbuja? Que inyectó capital para evitar una caída. En el pasado quien hacía eso era Chapin Zhao, el que era el CEO y el que es el fundador de Binance, por ejemplo. En la mayoría de ocasiones en el pasado ese cabrón era el que hacía todo eso. Hoy en día que ese señor pues perdió influencia, perdió bastante poder y todo vino provocado o relacionado con el tema de los ETF, sacaron del camino a quien les hacía estorbo y bueno, pues hoy en día pues no sé quién habrá inyectado liquidez por acá. Pero como le menciono antes, ahí tiene usted la respuesta, quién lo hacía en el pasado. Entonces con esto que nosotros tenemos, gráfico de 4 horas, para comienzo de semana, lo que tenemos que esperar es esto. Usted se dará cuenta que el precio nuevamente está metido entre el punto 50 con el punto 38 FIBO que hemos venido trabajando, de entre los 59.400 hasta los 57 mil dólares. ¿Qué significa entonces? Si el precio está metido en esa zona es porque hay un punto de interés allí de las ballenas generando confusión. Si el precio va a subir o si el precio va a caer cuando realmente no está haciendo absolutamente nada. Y mucha gente perdiendo la cabeza sobre todo en los futuros. Entonces con esto que nosotros tenemos, de igual manera con esta mecha que nos estuvo dejando el precio hace 3 días atrás, lo que nos quiere decir es esto. Mire, usted se dará cuenta que después de que el precio, mire esto, después de que el precio rompió nuevamente esos 60 mil dólares, perdón, después de ver esa caída a comienzo de mes, después se detuvo de subir y ya no ha hecho altos más altos, sino que viene haciendo aquí en gráfico de 4 horas, bajos más bajos
y altos más bajos como tal. Si aquí en tiempo presente el precio para este nuevo comienzo de semana respeta este nivel que tenemos aquí y este bajo, pues ahí estaría cambiando la estructura porque estaría siendo un bajo más alto. Algo como lo que yo se lo estuve explicando por aquí en su momento. Cuando rompió punto 23 FIBO, hizo un retest, hizo un bajo más alto y por supuesto pues comenzó a dar una continuación alcista. Entonces aquí eso es lo que nosotros tenemos que ver si sea capaz el precio de hacer en este nuevo comienzo de semana. Ver que el precio no sea capaz de hacer un bajo más bajo que este. Porque mientras el precio se mantenga haciendo un bajo más alto que este anterior que hemos estado viendo en estos últimos días, ahí cada quien, si se da la oportunidad, por supuesto, puede operar al alza, por supuesto. Yo a la baja no le estoy apostando. El que quiera mamar a dos tetas siempre termina jodido por lo más que lo niegue. Siempre. El que quiera mamar a dos tetas del mercado, después se cree un profesional, si es posible, se cree ya con mentalidad de market maker y posteriormente termina bien jodido porque no saben ni siquiera cómo funciona el volumen, ni siquiera saben tampoco cómo es una estructura del mercado. Por ese motivo yo se los explico y soy necio. Mientras el precio se mantenga por arriba de $48,000, y esto es algo que yo se los expliqué desde que estábamos en los 67, $70,000, mientras estemos arriba de $48,000, la tendencia seguirá siendo alcista. Pero si el precio llega a perder ese nivel, el mercado se mueve por medio de estructuras dentro de una tendencia. Y si una tendencia cambia de su estructura, pues ahí pasaría a ser lo inverso a lo que haya estado haciendo. Una velita no le va a cambiar a usted una tendencia como tal, sino más bien una estructura, ya sea de altos más altos o de bajos más bajos. Algo parecido a lo que les decía por acá, por ejemplo, yo tenía quizás como un mes o 2 meses de tener el canal allá por el 2022. A finales de abril de aquel entonces yo les decía, si el precio pierde $37,000, ahí todo se va a ir al carajo por debajo de los $30,000 y la recuperación estaría tardada. Eso sucedió 2 semanas después. O bueno, yo creo que fue menos. Entonces aquí nosotros estamos en algo parecido. Si en caso el precio llega a perder esos 48,000, o sea, una caída por más de $10,000 en tiempo presente, por lo más que muchos que se les fue el tren por lo visto y estén clamando que más abajo hay que comprar solamente porque sí, se va a tardar demasiado el tiempo el precio en ver una recuperación. ¿Por qué motivo? Ya tocó máximo histórico antes del halving, ya pasó el halving. No se ve una presión compradora por parte de retailer en este momento y las ballenas jugando con la psicología. Aunque de hecho las ballenas, pues bajo mi punto de vista, pues ya estuvieron realizando una compra masiva como lo que usted ha visto por acá en las últimas 2 semanas aproximadamente. Nosotros ya tenemos un RSI nuevamente en caída, el gráfico diario. ¿Significará peligro eso? Yo no lo veo de esa manera. Esto que nosotros estamos viendo en el gráfico diario, bajo mi punto de vista, cuando ese RSI nuevamente se gire, no importa si lo hace aquí en la parte media o lo hace desde un punto de sobreventa, yo considero que mientras el precio no pierda la tendencia alcista, esto que está haciendo en este momento creo que sí ya sería la última oportunidad de compra que estaría haciendo el precio de entre los $50 a $60,000 bajo mi punto de vista. Si vamos a ver rápidamente cómo haya cerrado el gráfico semanal, por ejemplo, mire, usted se dará cuenta que cuando un RSI sube, el precio suele subir. La última vez sí lo hizo. De hecho, dio la entrada por $57,000, si no me equivoco. Por aquí. No, un poquito más arriba. Y se fue hasta $70,000. Entonces, RSI en caída desde 70 a $49,000. Al último dólar exacto. Ahora con esto que nosotros tenemos acá, usted se da cuenta que si el precio logra mantenerse, y esto es lo que nosotros tenemos que esperar en un semanal, que pueda hacer que se contradiga un poquito en base de lo que le expliqué en el gráfico diario, pero un semanal no es algo para mañana. Tenemos ya un RSI sobrevendido. Mientras el precio
antes de finalizar agosto logre mantenerse, digamos que en este promedio. O usted lo puede poner un poquito más abajo, puede llevarlo a un límite al punto 23 FIBO, todo es válido. Mientras usted sepa lo que está haciendo, no hay problema. Entonces, si el precio, no importa si hace esto, a buscar el punto 23 FIBO por acá, o simplemente se queda aquí, mientras se mantenga en esos niveles todo lo que resta del mes de agosto, después este RSI va a comenzar a subir una vez más. ¿Por qué motivo? Porque el precio no estaría haciendo un bajo más bajo en un semanal y no estuviera haciendo cierres por debajo de dicho nivel. Entonces, más aún, si esta semana el precio se pudiese mantener y pudiese recuperarse arriba de $60,000, probablemente en los próximos días estaría dando la nueva entrada al semanal. Y si un semanal rompe nuevamente ese 20%, no importa si sube mucho o sube poco, pero de que sube el precio en su mayor probabilidad y en un semanal no es ni siquiera 70-80%. En un semanal, por lo más mínimo que sea el recorrido alcista que haga ese RSI, el precio suele dar movimientos por arriba de los 8 a los $12,000 fácil. Entonces, eso es lo que hay que esperar en el semanal en base del gráfico diario de lo que le menciono que pueda hacer que esté dando la última oportunidad de entre los 50 a los $60,000 como tal. Así que yo espero que esta nueva información a ustedes le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima.